Hola, hoy voy a explicarles la configuración electrónica y los números cuánticos. Seguramente surgen muchas dudas a la hora de hacer una configuración electrónica. Bueno, en esta oportunidad les voy a dar algunos tips o unas indicaciones como para hacerlo de manera fácil y que les pueda servir, ¿sí? Van a tener que basarse cuando tengan así presente un núcleo, ¿sí? Con el símbolo del elemento, el número másico y el número atómico, siempre en el menor elemento, el menor número. El valor más pequeño hace referencia al número atómico, es decir, a la cantidad de protones que tiene ese elemento. Pero como el átomo es neutro, la misma cantidad de protones son las de electrones. Entonces quiere decir que en este caso el elemento sodio tiene 11 protones y 11 electrones a su alrededor. Una vez que sé la cantidad de electrones que tengo que ubicar, en este caso vamos a ver la configuración exponencial, ¿sí? Me tengo que basar en la regla de Aufbau. Esa regla determina de menor a mayor cómo se ubican los electrones respecto a los niveles de energía. Cuanto más cerca del núcleo están, menos energía tiene los electrones, y a medida que me voy alejando del núcleo, van a tener más niveles de energía, van a tener mayor cantidad de energía. Por otra parte, a veces seguir estas flechitas acá es medio engorroso. Entonces, lo que les propongo es que memoricen este verso. Si sopa, sopa, se da pensión, se fue de paseo, se fue de paseo. Por otro lado, tienen que saber que estos son los subniveles, ¿sí? Y cada subnivel está representado por un orbital y una cantidad determinada de electrones. S tiene un solo orbital con capacidad para 2 electrones. P tiene 3 orbitales con capacidad para 6 electrones. D tiene 5 orbitales con capacidad hasta 10 electrones. Y F tiene 7 orbitales con capacidad hasta 14 electrones. ¿Sí? Entonces, ustedes lo que tienen que hacer cuando tengan una cantidad de electrones para ubicar, comienzan a colocar solamente las letras que están pintadas de rosa. Van a poner si, sopa, sopa, o sea, solamente las iniciales de esas palabras. Una vez que tengan eso, delante de cada letra, van a cumplir con esta regla a su vez. Antes de la primera S se le va a colocar el 1 y así sucesivamente con cada letra S que aparezca. Si a la primera le puse un 1, a la que sigue un 2, un 3, un 4. Antes de la primera P le voy a colocar un número 2 y con las que le sigue 3, 4, 5. Antes de la primera D coloco un 3 y antes de la primera F un 4. Para que no los maree, a modo de ejemplo, les traigo el elemento sodio. El elemento sodio tiene 11 electrones. Entonces comienzo a memorizar el verso y a escribir esas iniciales. Entonces digo, si, sopa, sopa. A la primera S, antes de la primera S le voy a poner un 1, antes de la primer P un 2, y después continúo con la numeración de manera progresiva, ¿sí? 1, 2, 3 con todas las S que tengo, 2, 3 con las P. Bien. Terminado esta etapa, paso a colocar los superíndices. En este caso yo los puse en grande, pero irían como se mantiene acá en la pantalla, son como superíndices. Entonces, a las S las completo con 2, a las P con 6, si tuviese una D con 10.
Puedo poner valores menores, ¿sí? No mayores. En la S puedo poner 1 o 2, no 3. En las P puedo poner 1, 2, 3, 4, 5, hasta 6, no más de 6. Lo mismo con los otros subniveles. Y de esta manera empiezo a contar esos superíndices. 2 más 2, 4, más 6, 10, 11. De esta manera completé la configuración electrónica. Estos nivel, subnivel y superíndices los voy a eliminar. Y me quedaría de esta manera la configuración electrónica, ¿sí? Terminado eso, yo puedo proceder ahora a sacar los 4 números cuánticos del último electrón que coloqué en la configuración electrónica. Recuerden que los números cuánticos eran 4, con n se simbolizaba el nivel principal, o sea, el número cuántico principal, que indicaba los niveles de energía. Pueden ir del 1 al 7 y generalmente coinciden con los períodos. El número cuántico L se llama secundario o azimutal. Indica no solo subniveles de energía, sino también las formas de los orbitales. Y se representa, en este caso, con letras S, P, D y F. Pero como lo que tengo que colocar son números cuánticos, cada letra le corresponde un número. A la S partiendo del 0, a la S el 0, a la P el 1, a la D el 2 y a la F un 3. Luego tenemos el número cuántico M, que se llama magnético, indica la orientación espacial del orbital, y tiene valores de negativos de L, pasando por el 0 hasta más L. Si el nivel L es el número cuántico L, corresponde al 0, por ende M va a ser 0. Pero si es 1, por ejemplo, el número cuántico que le corresponde a L, los valores posibles de M van a ser de menos 1, pasando por el 0 hasta más 1. Si L fuese 2, los números posibles para M serían menos 2, menos 1, 0, más 1, más 2. ¿Sí? Y después pasamos al número cuántico S, que se llama spin, se llama spin, indica el sentido de giro del electrón sobre su propio eje. En este caso tiene valores de más un medio o menos un medio. Cuando el signo es positivo para ese medio, cuando son los primeros electrones que se colocan en el orbital. Si lo hago de manera gráfica, cuando la flechita está hacia arriba. Y va a ser un signo negativo cuando completo el orbital, es decir, logro el apareamiento, y las flechitas son hacia abajo. Si voy a la configuración electrónica del sodio, los 4 números cuánticos que determinan ese último electrón que ubicamos en la configuración van a ser N3, porque el número que está delante del subnivel de la letra es el 3. L va a ser igual a 0. ¿Por qué? Porque la letra es S, pero no puedo poner letras, tengo que poner un número. Y en este caso es la S, y la S se corresponde con el 0. M, por lo tanto, va a ser 0, porque tengo que ir de valores negativos a valores positivos de L. Y como la letra es el subnivel, era S, es 0, entonces M es 0. Y como coloqué un solo electrón dentro del orbital, el valor de un medio va a ser positivo. Para ejemplo, traje también al bromo. El bromo lo ubico en la tabla periódica, es un no metal, un halógeno, tiene como número atómico el 35. Desarrollo la configuración electrónica. La pueden hacer siguiendo la regla de Aufbau o haciendo el versito, si sopa, sopa, se da pensión.
coloco los números, ¿sí? Los niveles, 1, 2, 3, 4, ¿sí? A las S, de la P parto del 2, 2, 3, 4, y de la D parto del 3, ¿sí? Y después completo cada subnivel con la cantidad de electrones que le corresponden. A las S con 2, a las P con 6, a las B con 10 y tuviese una F 14. Hasta, ¿no? Puedo poner valores menores, no mayores. Procedo a contar los superíndices. Tengo que tener la misma cantidad que coincide con el número atómico. Entonces, hasta este momento llegué a los 35. Procedo ahora a determinar los números cuánticos. ¿Cuál es el nivel más alto? Sería, en este caso, es el 4, el que está por delante de esa letra. Entonces, el número cuántico principal va a ser 4. En el caso del número cuántico L, o secundario, va, como la letra es P y no puedo poner letras, tengo que poner un número, P se corresponde con el 1, entonces L va a ser igual a 1. En M, los valores posibles que puede tener M son de menos 1, pasando por el 0, hasta más 1. Entonces, coloco, cada electrón tiene que ocupar un orbital, ¿sí? En este caso son 3 orbitales, entonces coloco un electrón en cada una, y después comienzo a parear con los otros 2 que me sobran. Llego de esa manera a la casillita número 0, ¿sí? Por eso M es igual a 0, ¿sí? Y por último, S, el número cuántico spin, va a ser menos un medio. ¿Por qué? Porque los últimos electrones son los de que voy a parear. Y como tengo 5, 3 van positivos y por encima van los 2 negativos, ¿sí? De esta manera termino de hacer la configuración electrónica y determinar los números cuánticos del último electrón del bromo. Espero que haya sido de su entendimiento. Cualquier consulta que tengan, lo vemos en la clase presencial. Les mando un beso, muchas gracias.